Bueno, amigos, y en esta parte del espacio a mí me da mucho gusto conversar con un gran amigo. Él es Carlos López. Carlos es, por supuesto, el gerente de soporte y capacitación de ESET Venezuela. Como ustedes conocen, ESET es la empresa de seguridad que nos ayuda a mantenernos por lo menos seguros, siempre y cuando no haya un usuario que no quiera cumplir con las normas. Pero en resumen, porque siempre dicen que el eslabón más delgado en la seguridad informática es el usuario, pero en este caso nos ayuda bastante. Carlos, gracias por este contacto con nosotros, hermano. Edgar, muchísimas gracias, siempre por pensar en nosotros y siempre por invitarnos. Mira, Carlos, cuéntame una cosa. Eh, si hacemos un resumen de qué pasó en el 2022 con lo que es seguridad y qué se está trasladando, qué se está moviendo desde ese 2022 al 2023, porque estamos viendo una cantidad de herramientas, una cantidad de nuevos programas, nuevas aplicaciones que están entrando en un mundo que a lo mejor muchas personas no conocían, como es la inteligencia artificial, la realidad aumentada, herramientas de ubicación, etcétera, ¿no? Entonces yo no sé si eso es producto de que viene del 2021, 2022, este crecimiento, y cómo nos puede afectar para el 2023. Bueno, tal como lo comentas, venimos viendo cambios a nivel tecnológico importantes, ¿ok? Otras tecnologías se mantienen en el tiempo, en el caso específico de lo que estamos hablando de seguridad de la información, pero en el caso puntual de que mencionas, por ejemplo, el Machine Learning, la inteligencia artificial, Machine Learning, son tecnologías que se vienen usando desde hace bastante tiempo, ¿ok? Incluso antes de que se manejara el concepto de Machine Learning. ¿Cuál es la gran diferencia de este 2022 y muy probablemente 2023 y de allí en adelante? Qué bueno que cada vez estas tecnologías son más utilizadas y en el caso de ciberseguridad, los fabricantes de soluciones de ciberseguridad desde hace bastante tiempo venimos utilizando para tener detecciones proactivas de amenazas, ya que las amenazas no son las amenazas tradicionales que comúnmente veníamos conociendo desde hace 15 años atrás, sino que estas han ido evolucionando y bueno, nos hemos necesitado apalancar en nuevas tecnologías. ¿Qué pasa? Estas tecnologías se han masificado y el uso de esta tecnología también ha sido del agrado, digámoslo así, para los cibercriminales. Bien, un ejemplo clásico es un tipo de estafa que ya tiene muchísimo tiempo rondando por allí, que tiene que ver con el deepfake. El deepfake simplemente es que a través de un video, una fotografía, un audio, una llamada telefónica, se hacen pasar por otra persona y bueno, y ocurren las estafas, ¿no? Se comete este delito de estafa. Entonces, eso es un ejemplo claro de estas nuevas tecnologías, tal como las conocemos hoy, que se están usando o que comienzan a usar los ciberdelincuentes. Otra cosa, como mencionabas, está relacionado todo lo que tiene que ver con el metaverso. El metaverso cada vez se va utilizando más y se estima que hay proyecciones de que para el 2026, eso es a la vuelta de la esquina, el 2026, entonces cerca de un 25 y 30% de las personas ocupen por lo menos 1 o 2 horas diarias en el metaverso. Entonces, imagínate, todas las problemáticas que nosotros tenemos a nivel de ciberseguridad en nuestro mundo físico, por llamarlo así, para tratar de separarlo, imagínense trasladarlo a lo que es el metaverso. ¿Okay? Se habla del metaverso que da para muchas cosas, compras en línea, transacciones electrónicas, banca. Entonces, imagínate una persona que robe tu identidad en el metaverso. Entonces, accede o va a tener acceso a todo lo que tú puedas hacer en ese mundo paralelo. Tenemos experiencias como por ejemplo el Internet de las Cosas, que son tecnologías que se desarrollaron, pero que lamentablemente nunca se tomó en cuenta la seguridad, la ciberseguridad en el desarrollo de esta tecnología. Entonces nosotros tenemos la esperanza de que tecnologías como el metaverso
sí sea tomado en cuenta el tema de la ciberseguridad porque el impacto puede llegar a ser mayor. Claro. Ahora fíjate que esto abre un panorama. Quizás lo que tú comentas, nuestros oyentes pueden decir, bueno, pero esto está para los expertos en tecnología. Pero yo que no manejo tecnología, yo a lo mejor no sé diferenciar un video donde le cambiaron la cara a través de inteligencia artificial o realidad aumentada, como tú lo quieras, como lo quieras decir, a una persona. O que me llega un audio, porque hemos visto la famosa página Deepfake, que simula voces de las personas, ¿no? Es muy famoso los audios que están del comentarista de argentino de fútbol que ha sido clonado el audio y puede decir cualquier cosa, ¿no? De hecho, en la página, si tú pagas, tú puedes clonar tu voz, ¿no? Y ponerlo a decir o clonar otras voces. Entonces, abre ese panorama y dice, bueno, a los expertos yo los puedo entender, pero yo que no soy experto, ¿cómo puedo yo identificar una deepfake? ¿Cómo puedo identificar que de verdad ese no es el video, esa no es la voz, esa no es... O sea, el panorama es negro, Carlos. Sí, fíjate, es muy buena esa pregunta. ¿Por qué? Porque eh, lamentablemente las motivaciones de los delincuentes, los ciberdelincuentes, recordemos primero que la ciberdelincuencia es un mundo muy lucrativo, pero muy, muy lucrativo. ¿Ok? Este, Pues, tenemos números de lo lucrativo que puede ser. Bueno, se estima que al año se pueden haber, es un negocio que puede generar cerca de 500.000 millones de dólares. Wow, Hay estudios independientes que hablan de que el negocio del cibercrimen genera muchísimo más dinero, casi triplica el negocio del tráfico ilegal de drogas. Entonces, imagínense los volúmenes de dinero que estamos hablando. Siempre hemos escuchado que el negocio de las drogas es un negocio súper lucrativo, multimillonario. Imagínense este negocio que duplica o triplica en algunos casos el negocio del tráfico de drogas. wow. Entonces estamos en crisis en este momento, entonces. O sea, no podemos confiar lo que vemos en Internet. Correcto, correcto. Como te venía diciendo, las motivaciones son las mismas, ¿ok? Los ataques tienen la misma motivación desde hace 30 años. ¿Qué cambia? Bueno, como hay tecnologías nuevas cada año, cada mes, los ciberatacantes se aprovechan de esas nuevas tecnologías para eh, hacer sus ataques simplemente. Un caso típico y que nosotros colocamos en todas nuestras presentaciones, en nuestras charlas, entrevistas. El caso del spam, el correo malicioso con correos de phishing, ¿ok? Correos maliciosos. A principios de año vivimos una situación, un pico importante, una situación relacionada a la crisis, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Entonces los ciberatacantes apuntaban hacia estafas vía correo electrónico para ayuda a los refugiados, ayuda al ejército X, ayuda para el ejército Y. Fue transcurriendo el año y vimos nuevas campañas con la misma motivación de robar credenciales bancarias, solicitar dinero, estafar a personas, pero relacionadas al Mundial de Fútbol, ¿no? El evento más importante a final del mismo año. Estamos hablando del mismo año 2022. Era el mismo mecanismo, la misma finalidad, pero cambiaban simplemente las formas. Entonces, eso lamentablemente no va a cambiar si nosotros no ponemos de nuestra parte, ¿ok? Este año, bueno, probablemente existirá algún evento, existirá algo que nos permita, o que le permita, mejor dicho, a los ciberatacantes cambiar la forma, pero el fondo siempre es el mismo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Identificar ese fondo. Si yo recibo un audio por correo electrónico, por mensaje de WhatsApp,
un mensaje de, no sé, de este narrador, por poner, para seguir el mismo ejemplo, diciéndome que me gané unas entradas para participar en la final de la Copa de Fútbol X que se realiza en el año, la final del fútbol de clubes europeos. Bueno, pero si yo no participé en ningún concurso, como de gratis me voy a ganar eso? Y existimos personas que todavía caemos en ese tipo de engaño. Recibimos un correo de que tenemos una herencia este, en tal sitio. Bueno, si yo no tengo un familiar de allí, ¿por qué yo voy a recibir una herencia desde ese banco o en una cuenta en ese banco? Claro. Fíjate que en cifras que o, resumen, informen que han hecho los estudiantes o los estudios o las empresas de estudios de mercado, hablan que los ciberdelincuentes inicialmente trabajan en Europa a ver cómo les funciona y que se espera que para el 2023, este año, eh, América Latina sea entonces ahora el blanco de estos ataques. Ataques en el sector gubernamental, donde pueden atacar las instituciones del Estado, eh, eh, ataques a los sistemas financieros, por ejemplo, y aún así a las personas. Entonces, lo usan como herramienta o como test para probar cómo les va y definitivamente, eh, según ese análisis, el 2023 América Latina será el blanco de eso. ¿Qué hay de cierto? Sí, primero entender que ya desde los últimos 4 o 5 años es tendencia de que a pesar de que el número de ataques se hace menos diverso, ¿ok? Cada vez son más específicos. Bien, yo no, evidentemente pueden existir ataques al azar cuando un atacante zumba por allí sus ataques. eh, bueno, él lo que busca es impactar en alguien, entonces se vuelve una cuestión estadística, pero muchísimas veces hay instituciones claves dentro del sistema financiero de una nación, dentro de las instituciones de una nación, eso es lógico pensarlo y es lógico saberlo, que son blanco para los atacantes por distintos motivos, ¿no? Simplemente por querer atacar, por motivos políticos, religiosos, por lo que sea. Entonces, cada vez vemos que los ataques se hacen más específicos e incluso vemos campañas importantes en los últimos años hechas específicamente para Latinoamérica, para instituciones de Latinoamérica e incluso para sectores de gobiernos específicos en Latinoamérica. Fíjate que a lo mejor uno puede decir que estas empresas, el sector gobierno, y me refiero al sector gobierno en América Latina, puede estar blindado contra los ataques, ¿no? Debe tener sistemas de seguridad, sistemas. Pero al inicio de esta conversación contigo, Carlos, déjame repetirlo, estoy conversando con Carlos López, quien es el gerente de capacitación y soporte de SET Venezuela. Decía que el eslabón más delgado es el usuario, ¿no? Y es un ser humano. Y lo vimos en el caso de creo que fue hace año y medio, 2 años, cuando se atacó la plataforma de Twitter y capturaron es porque un usuario dentro de Twitter filtró la información o dejó seguir. ¿Cómo proteger entonces ese eslabón, esa capa 8 que se le dice en informática, esa capa 8 del usuario? ¿Cómo proteger ese punto tan débil que existe en la cadena de seguridad? Con educación, con educación. No hay otra manera. La única manera es educar y concientizar de los riesgos que existen en la manipulación de la información, en el intercambio de información. Nosotros podemos tener las soluciones de seguridad más sofisticadas del mundo, instaladas en nuestros equipos, en nuestros servidores, en nuestra red corporativa. Pero si no educamos al usuario, el usuario siempre va a ser víctima, porque va a ser víctima, lamentablemente, de los atacantes. Entonces, la única manera es que nosotros los eduquemos y los concienticemos. No estoy hablando de estudios superiores, estudios específicos en la materia de ciberseguridad, O sea, no pero sí es importante. abrir un correo de alguien que no sabes quién es, abrir un link que no sabes quién es. Este, Correcto.
En teoría, vamos a decir, en la práctica, una solución de seguridad te puede evitar ese tipo de cosas, pero esa tentación de darle clic a algo que no debo, es donde yo debo trabajar, ¿no? Como especialista en seguridad. ¿Qué haces tú, Carlos, y yo tendremos muchos años conociendo y una gran amistad que nos une, cosa que aprecio muchísimo? Te llega un correo mío, dice, Carlos, estas son las fotos, mira las fotos que me tomé en Morrocoy. ¿Qué haces tú? Bueno, lo primero que debemos hacer es consultar la fuente, ¿ok? No solamente para este caso en específico. Mira, Edgar, tú me mandaste una foto. ¿Estás seguro que el Carlos que enviaste la foto, era a mí porque recibí un correo así, así, asado? ¿Me explico? Entonces, Sí, ese tipo de cosas, aunque uno quizás en algún momento pueda pensar que son tontas, importantes. A mí me llega un enlace, y llegan de el banco, y casualmente es el banco donde tengo mis ahorros. Bueno, lo primero es que yo tengo que consultar si no estoy seguro. Llega un momento que ya uno reconoce o sabe reconocer, ¿no? El tipo de estafas, sí. pero Bueno, con decirte que a mí me llegó un correo a principios de este año, los primeros días de enero, de Bancolombia, ¿ok? Para pedirme que por favor actualizara porque me estaban enviando mi tarjeta de crédito. Yo me sentí muy contento pues de que me dieran esa tarjeta de crédito, pero yo no tengo cuenta en Bancolombia. correcto, fíjate, esto es una manera de sospechar, pero vemos personas que, bueno, sí, le damos clic para, entonces, mira, me llegó una tarjeta, que no solicité, ¿ok? Entonces hacemos clic y allí es donde vienen las fallas. Por el contrario, también en los últimos tiempos los atacantes han modificado un poco el esquema y entonces ahora juegan con la curiosidad de las personas, ¿ok? Esto es netamente ingeniería social. Este, Definitivamente. Sí, te llega a ti un código, un PIN o un enlace donde dice, esta es la nueva clave de acceso a tu cuenta bancaria, ¿ok? No me piden mis datos, sino que me dan una cuenta bancaria falsa, como me llega a mí un correo, mira, Edgar, esta es tu nueva cuenta, revisa aquí todos tus estados de cuenta, tu banca en línea, la puedes realizar desde acá, todas tus transacciones, entonces juegan con nuestra curiosidad porque a mí me interesa saber, este, cuánto tiene Edgar en la cuenta, quién le transfiere Edgar, y bueno, si me puedo aprovechar de eso, bueno, yo también caigo en el juego. Bueno, fíjate que me das pie, Carlos, para hablar de las estafas que se están haciendo a través de WhatsApp, ¿ok? Que te llaman, bueno, básicamente es que te llaman y te dicen, mira, estamos llamando de la operadora tal, ¿ok? Porque estamos actualizando los datos y pensamos que te vamos a migrar a 5G, por ejemplo, ¿ok? Lo primero que hay que decir es que las operadoras no hacen esa actualización vía teléfono. Si te van a actualizar la plataforma, la hacen y definitivamente no tienen más nada que hacer contigo. Sí, Tú te no, y que enteras. se cansan de decirlo, que ellos no hacen ese tipo de Exactamente. operación. Igual que las instituciones bancarias. Tú te metes actualmente, bueno, no actualmente, hace bastante tiempo para acá, en cualquier página de cualquier banco y ves por todos lados que lo primero que te dicen es que ellos no solicitan credenciales ni por teléfono, ni vía llamada, mensajería, correo electrónico, redes sociales, nada de eso. Y con todo eso seguimos El único, cayendo. claro, y el único acceso que te piden es la clave telefónica, que es una clave totalmente diferente a tu clave Correcto. personal. Ahora, pero fíjate, también dicen, vamos a actualizar 5G. Señores, Venezuela no tiene 5G. Hasta que no se defina el espectro radioeléctrico por el cual va a trabajar la tecnología 5G, en Venezuela no hay 5G. Eso es, hay pruebas, eso sí. Las operadoras están haciendo pruebas para estar listas este año para hacer algunas pruebas, etcétera, pero quien tiene que definir el espectro es Conatel y es una recomendación para ustedes. No caigan. Si le llega Sí, un código, bórrenlo, elimínenlo, exacto. bloqueenlo, hagan lo que sea, pero no. De hecho, me llamaron esta semana y yo les decía, oye, vale, qué bueno que me estén actualizando, qué bueno, qué mal.
Cuando el tipo se dio cuenta de que lo estaba vacilando, entonces empezó con una cantidad de cosas ahí y me trancó el teléfono. Pero bueno, Carlos, las personas que en este momento no tienen seguridad, ¿qué deben hacer? ¿Debo tener seguridad en la computadora solamente? ¿Debo tener seguridad en el teléfono? ¿Debo tener seguridad en la tablet? ¿En dónde tú me garantizas o tú me recomiendas que yo tenga seguridad? En todos mis dispositivos. Estamos en un mundo interconectado. La PC de escritorio, incluso la laptop se mudó a nuestro dispositivo móvil. Esa es nuestra nueva laptop, nuestra nueva computadora. Entonces, ¿por qué no tenerlo protegido? ¿Por qué proteger solamente mi computadora y no mi teléfono móvil, donde yo tengo el acceso a mis redes sociales, tengo mi correo corporativo, por ejemplo, manejo información, descargo, edito información que pudiera ser confidencial de la empresa o personal. Este, bueno, yo tengo que proteger cualquier dispositivo desde el cual yo me conecte. Claro. Fíjate, los sistemas de seguridad, por ejemplo, si tú vas a entrar, o tú tienes alguna aplicación de seguridad, en el caso yo uso la tecnología de SET, cuando yo me voy a conectar al banco, él automáticamente me saca del navegador en el cual yo estoy trabajando y me lleva a un navegador seguro creado por la propia compañía en la cual toda la información está súper encriptada de punto a punto y me permite mayor seguridad porque yo no sé si el navegador que yo estoy usando a lo mejor está hackeado. Entonces me aseguro con este tipo de cosas. Yo les recomiendo que de verdad se aseguren, que no respondan correos, que no den información, que a los niños no les den información. Eso es también, ese es un punto importante que también tenemos que tocar. ¿Cómo los protegemos, Carlos? Bueno, al principio con educación, aprovechemos que estos chamos de ahora son nativos en la tecnología. No estamos en una época de excusas de decir que yo no manejo esta tecnología, no manejo esta otra. Pasamos 2 años prácticamente trabajando desde casa, usando tecnologías de manera obligada a los que no son muy dados con la tecnología. Entonces en el 2023 no es excusa para no usarlo. Usemos a nuestros chamos para que nos enseñen a utilizar la tecnología y trasladar, así como los ciberdelincuentes trasladan las mismas motivaciones desde hace cualquier cantidad de años, pero cambian las formas, bueno, trasladar esos consejos que nosotros recibíamos de no aceptes un caramelo de nadie en el parque, no hables con desconocidos en la cancha, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a trasladarlo a este mundo digital. No hables con desconocidos que tú no sepas quiénes son. Asegúrate de quién es la identidad de la persona que te está siguiendo en redes sociales o a quienes tú sigues, etcétera, etcétera. Hagamos el mismo ejercicio. Definitivamente. Carlos, ¿dónde consiguen información de ustedes? Nosotros estamos en todas las redes sociales como @eset_be. Ok, ahí consiguen toda la información. Toda nuestra información, no solamente temas de productos, sino también estos consejos y artículos relacionados a la materia. De verdad que es interesante porque hay bastante información y no se imaginan lo expuesto que estamos. Hay que tener cuidado. Carlos, Carlos López, quien es el gerente de soporte y consultoría de ESET Venezuela. Yo siempre le cambio el cargo a Carlos, pero no importa. Lo cierto es que da mucho soporte y capacitación. Soporte y capacitación. Es el de ESET Venezuela. Gracias, Carlos. Fue un placer conversar contigo, hermano. Igualmente, gracias Edgar por la invitación. Quedó ahí, ¿no?